Buenos días nuevamente. Aquí estamos junto a ustedes después de 2 semanas, ¿verdad? De haber programado una búsqueda del Señor, ¿verdad? Y como les prometí que volveríamos, ¿verdad? Después de esa búsqueda del Señor, todavía quedan unos días más para esa búsqueda del Señor, hermanos. Y qué lindo es cuando podemos estar en esa comunión íntima con Dios. Apartar tiempo para estar buscando de Dios, ¿verdad? Estar sumergiéndonos en nuestro Señor Jesucristo. No hay nada más hermoso, no hay nada más maravilloso para el ser humano, es, hermanos, sumergirse en nuestro Señor Jesús. Qué deleite, qué gozo que da apartar tiempo para buscar de Dios. Buenos días, Gitar, buenos días, un abrazo, que Dios te bendiga, gracias por estar ahí como siempre, gracias por tu apoyo, el tuyo y de tu familia, muchísimas gracias. Pero cada ser humano, ¿verdad?, que ha aceptado a Cristo como su Salvador, tiene que apartar un tiempo a solas con Dios. Y eso es necesario para nuestras vidas. Es necesario para tu vida, Ana Luzardo, buenos días, para ti, Osquitar, para ti, Mariana, ¿verdad? Apartarnos. No quiere decir que nos alejamos de Dios, no, al contrario. Nos apartamos para buscar de Dios, para que Él nos hable, para que Él nos lleve por ese camino, agarrado de su mano, ¿verdad? Y muchas veces no tenemos tiempo y andamos corriendo para llevar el Evangelio, para atender a la iglesia. Y debemos, cada uno de nosotros, hermanos, apartar el tiempo para Dios. Y te encontrás rejuvenecido, aunque yo soy un viejo, ¿verdad? Pero te encontrás rejuvenecido en el espíritu, fortalecido, ¿verdad? Cuando estamos en esa comunión íntima con Dios, ¿sí? Dios nos renueva como la palmera, nos fortalece. Y qué hermoso es, hermano, poder obedecer a Dios cuando nos ponemos en sus manos y apartamos tiempo para Él. Allí Dios trata con tu vida, ¿verdad? Te abre el entendimiento porque le estás pidiendo, Señor, ábreme el entendimiento, revélate a mi vida, ayúdame a entenderte, a comprenderte, ayúdame a entender los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Y Dios, en su infinita misericordia, te va llevando de la mano, mostrándote, revelándote, dándote visiones, hermanos, y poder llevar a cada uno de ustedes la palabra de Dios, ¿verdad? Sin estar adulterada, sin estar cambiada. Un momento muy difícil, ¿verdad?, para el mundo. Un momento donde hay un caos tremendo, y lo veníamos anunciando. Hace 20 años que vengo anunciando todo esto, ¿verdad? No me agarra de sorpresa. Sabíamos que estábamos en el tiempo, hermano, final, en un tiempo donde cosas que ojo no vio ni oído yo son las que están preparadas, ¿verdad?, para este tiempo final. Y qué lindo es, hermanos, cuando nosotros tomamos conforme a la palabra todas estas situaciones que están pasando y confesar con nuestra boca. Todo esto es necesario que acontezca, dijo Jesús. No lo dijo un apóstol a través del Espíritu Santo, lo dijo Jesús. Es necesario que todo esto acontezca, ¿verdad? Allí en Mateo 24, cuando oiréis de guerra, rumores de guerra, pestilencia, hambre, persecución. Todo esto es necesario que acontezca. Y cuando
nosotros estamos afirmados en la palabra, ¿verdad? Nosotros no nos podemos desviar de la palabra, hermanos, sino enseñar a nuestros hermanos que todo esto es necesario y sale del corazón de Dios, ¿verdad? Yo, en todos estos días que he estado apartado para el Señor, ¿verdad? He visto muchas cosas, sí, muchas cosas. Y una de las cosas que más me sorprende es cómo el pueblo de Dios no habla para enseñar, para exhortar, ¿verdad? Que debemos estar bautizados con el Espíritu Santo. Porque solamente para soportar todo lo que se viene, tenemos que estar en Cristo, sumergidos en Cristo, amados hermanos. Ay de aquel que ha tomado las cosas a la ligera del Señor y no entiende que nosotros tenemos que estar crucificados con Cristo, amados hermanos. Buenos días, Alicia Rodríguez. Un abrazo para ti, para el pastor. Los queremos mucho con Mari. Hermanos, hoy más que nunca debemos de beber, ¿verdad?, de la copa del Señor. Más que nunca. Hoy debemos sumergirnos en el río de Dios. Y veníamos hablando todos estos tiempos atrás, ¿verdad?, del bautismo del Espíritu Santo. Pero hoy los hechos, ¿verdad?, nos están mostrando que esto va a seguir, amados hermanos, de lo que estamos viendo entre Israel, ¿verdad?, y todo lo que está pasando en el Medio Oriente. Se acerca Gog y Magog. Estamos en un momento de verse cumplir esa profecía de Gog y Magog, ¿verdad? Por eso tenemos que entender que todo lo que está sucediendo está escrito, ¿verdad? Ahora, nosotros debemos entender otra cosa. Israel no es la iglesia. Israel se tiene que defender como nación. Una cosa es la iglesia y una cosa es la nación de Israel. Y hay muchas veces que no se entiende, se quiere comparar que Israel es la iglesia. No, hermano. La mayoría del pueblo de Israel no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, ¿verdad? Por lo tanto, dice que el Señor, con su varita, yo castigo y reprendo a todos los que amo, pues sé celoso y arrepiéntete. Eso no quiere decir que Dios no esté con Israel, al contrario, es su pueblo amado. Pero Israel tiene que defender su nación. Y eso son las cosas que a veces queremos comparar la iglesia con Israel, hermano, por favor. Una cosa es una nación, como Israel, y una cosa es la iglesia, ¿verdad? Entonces, guay con el que toque Israel. Ay, 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 ¿verdad? Nuestro Señor se va a santificar, amados hermanos, en todos aquellos pueblos que se han levantado contra Israel. Y se van a seguir levantando porque el odio va a ser por todas las naciones contra Israel. Pero nosotros, como iglesia, debemos de orar por el pueblo amado de Dios, ¿verdad? Y entender que todas estas cosas son necesarias. ¿Por qué? Porque se tienen que cumplir las profecías, amados hermanos. Y nadie quiere una guerra. Nadie quiere ver, hermanos, salir huyendo, a esconderse por los misiles y por todo lo que está pasando. No es fácil, no es lindo, pero es necesario. Hablaba con el pastor Miguel, que está en Belén, ¿verdad? Hablábamos los otros días directo con la radio Encuentro, con él, y él nos decía que en este momento
hay muchos evangélicos, siervos de Dios, que ya hablan en hebreo, decía él, y hay una cantidad del pueblo judío, del pueblo de Israel, que se está entregando a Cristo. Si será necesario todo lo que está pasando. Este hermano que pidió oración, que estuviéramos orando por él me decía, ¿sí?, que es impresionante cómo se está moviendo Jesucristo, hermano, y cómo las almas se están entregando a Cristo. El mismo pueblo que rechazó a Cristo, ahora hay como un avivamiento dentro de Israel, amados, donde las almas, a través del sufrimiento, se están entregando a Cristo. Si será necesario, amados hermanos, todos estos acontecimientos, para que las almas sean salvas. Dios es amor, Dios es misericordia, y Él sabe tratar con cada uno de nosotros, ¿verdad? Que el Señor tenga misericordia de Israel, que Dios tenga misericordia de aquellos pueblos que se levantan contra Israel, porque, hermanos, hemos visto, recién ahora estaba también mirando en directo, está siendo atacado nuevamente Israel, ¿verdad?, en este momento que estoy hablando. Pero lo más importante de todo esto, hermano, es que la iglesia está durmiendo. ¿Qué sacudón vendrá a la tierra para que la iglesia no duerma? Si Dios permite sacudir así a Israel, imagínense en la iglesia que todavía está en fiestas y en jaranas y cuánta cosa hay. Hermanos queridos, es triste, pero tiene que venir un sacudón. Tiene que venir un sacudón. Y va a ser necesario. Buenos días, Rubén. Buenos días. Acá volvimos de vuelta, Rubén. Un abrazo para ti y toda tu familia. La iglesia tiene que ser sacudida, amados hermanos. Por eso nosotros tenemos que estar sumergidos en Cristo, amados hermanos. Hoy la iglesia más que nunca, la iglesia de Cristo, debe de buscar el bautismo del Espíritu Santo y estar crucificado con Cristo. Estuve en una fiesta el otro día y me causaba dolor. Me causaba dolor. Porque se me venía el pasaje de Noé. Estaba en comida, casándose, en fiestas, y de repente vino el diluvio. Ustedes saben que yo voy a una fiesta y es como que se me amarga el corazón, porque nadie habla de Cristo. Es triste que no entiendamos que Cristo viene y que estamos a un paso de salir de esta tierra y que no nos encuentre como las 5 vírgenes insensatas. ¿Habían arreglado sus lámparas? Sí. ¿Habían cabeceado todas? Sí. Pero había una diferencia. 5 tenían el aceite para alumbrar en la medianoche y una reserva. Y Dios te está pidiendo a ti y me está pidiendo a mí no solamente que tengamos aceite en la lámpara, sino una reserva. Se acerca la medianoche. Se acerca la medianoche. La iglesia va a salir victoriosa. La iglesia va a salir en el poder de Dios, pero no toda la iglesia. Por eso muchos son los elegidos y pocos los escogidos. Amados hermanos, tenemos que sumergirnos en Cristo. Sumergirnos. Y esa palabra que siempre hablo,
Y siempre digo, ¿verdad? Ahí en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué ejemplo, qué legado dejó el apóstol Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo. Miren la profundidad de esa palabra que salió del espíritu de Pablo a través del Espíritu Santo. Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amados hermanos. Y hoy una gran parte de la iglesia en los 5 continentes no honra con su vida lo que hacía Pablo. Mas ya no vivo yo. Cada uno quiere vivir a su manera. Cada uno quiere vivir, hermanos, sin tomar la cruz. Por eso quiero dar, no un estudio hoy. Está bueno para hacer un estudio. Está bueno para hacer un estudio, hermanos. Y si Dios me lo permite, voy a tratar de hacer ese estudio con la ayuda de todos ustedes, ¿verdad? El bautismo del Espíritu Santo. Es muy profundo, hermano. Es muy profundo. Aquellas vírgenes no tenían el bautismo. No les interesó el bautismo. ¿Por qué? Porque había que negarse a sí mismo. Había que tomar la cruz. Y nadie va a entrar al reino de los cielos, hermanos, si no está en el cuerpo de Cristo. Allí en Juan 3:3, allí habla la palabra, hermanos, de ver el reino de Dios. Está hablando Jesús a Nicodemo, ¿verdad? De ver el reino de Dios. Pero en Juan 3:5 habla de entrar en el reino de Dios. Son dos cosas distintas. Para entrar se entra del agua y del Espíritu. ¿Vieron cuando Jesús dijo, yo y el Padre uno somos? Y Jesús obedecía a todo lo que el Padre le había mandado hacer. Y él vivía las profecías y las cumplía del sufrimiento, del dolor, cómo tomó la cruz del dolor, del sufrimiento, para obedecer al Padre, para la salvación nuestra. Hoy, hermanos, la Biblia dice que Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Él. Pero ¿quiénes son los que estamos en Él? Los que desean vivir una vida como le agrada a Dios. ¿Sí? ¿Cuál es el verdadero discípulo del Señor? ¿Cuál es el verdadero discípulo del Señor? No creyente, discípulo, ¿verdad? El que desea estar sepultado con Cristo. ¡Ay, ay, ay! Pero yo si no estoy sepultado con Cristo no entro al reino de los cielos. Porque yo debo de entrar. Y para entrar tengo que estar bautizado en Cristo. Como Cristo estuvo bautizado en el Padre. ¿Cómo estuvo bautizado? Porque Él y el Padre eran uno. Y tú y yo tenemos que ser uno en Cristo. Es tan profundo esto, hermano. Es tan profundo. Que debemos ser uno en Cristo. Padre, que ellos sean uno, como tú en mí y yo en ti, para que este mundo crea. Ahí está la sumersión. Ahí está, hermano, cuando tenemos que nadar en el río. 1000 codos, el agua en las rodillas, en los tobillos.
1000 codos el agua en las rodillas, luego en los lomos, y luego nadar, sumergirnos en el río de Dios. Si no hay ese deseo en llevar nuestra cruz, si no hay ese deseo de estar sepultados con Cristo, si no hay ese deseo de negarnos a nosotros mismos, ¿podremos entrar en el reino de los cielos? Por eso, hermanos, cuando debemos hacer un tiempo para Dios y escudriñar y ver las profundidades de la palabra, ¿qué es lo que Dios nos habla a nosotros? Yo quiero ir aquí para arrancar, hermanos, en San Marcos 10. San Marcos 10. Allí hay una disputa entre los discípulos. Miren lo que dice 10:35, Mariana. 10:35 de Marcos. Dice así: petición de Santiago y Juan. Entonces Jacob y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos haga lo que pidiéremos. Y él le dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Sabe cuánto pueblo de Dios quiere estar sentado a la derecha y a la izquierda del Señor sin tener discernimiento espiritual? Aquí Santiago y Juan no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Estaban hablando carnalmente. Ellos reciben el bautismo del Espíritu Santo allí en Hechos 2, cuando obedecieron que fueran al aposento alto y esperaran la promesa del Padre. Dice, ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron asombrados: ¿podemos? Jesús le dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Mire, estos dos hermanos en Cristo se estaban disputando, uno para sentarse a la derecha, otro para sentarse a la izquierda, sin discernir que sin el bautismo del Espíritu Santo, ellos no podían entrar. Ellos tenían que tener el deseo de beber la misma copa del Señor. Por eso allí en Mateo 3:11, Juan el Bautista dice: el que viene atrás de mí, yo no soy digno de desatar las correas de sus zapatos. Él es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué es el deseo que tiene que tener la iglesia en los 5 continentes? ¿Qué es el deseo de cada uno de nosotros como pastores, amados hermanos? Llevar al pueblo en vigilias, en ayunos, en oración, clamando, gimiendo, para que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Undalay, alaba, shanda, alabasai, para que beban la copa que bebió el Señor. Pero el Señor pagó un precio para beber esa copa, amados hermanos. Y eso lo encontramos en Lucas 12:49, ¿verdad? Fuego vine a echar en la tierra, y que quiero si ya se ha encendido. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustia hasta recibirlo. Pero para abajo, ¿qué dice? Que la familia iba a estar dividida. Que la familia se te va a levantar para que vos no llegues a beber la copa del Señor.
Eso no se predica, no se habla, pero en las familias se te van a levantar. En la iglesia, los compañeros de trabajo se van a levantar. Mira, vamos a leerlo. Allí Lucas, no era el versículo que yo iba a hablar, pero el Señor me lleva a hablar esto, amados hermanos. Lucas 12, 49, 50. Y hasta el 53. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Quién es el que venía a echar fuego? Jesucristo. Fuego vine a echar en la tierra, y ¿qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y ¿cómo me angustio? ¿Cómo me angustio? Era Jesús, hermano. ¿Verdad? Hasta que se cumpliera la promesa del Padre. Cuando él obedeció, se bautizó en agua, automáticamente vino el Espíritu Santo en forma como de paloma sobre Jesús y permaneció. Y dice, de un bautismo tengo que ser bautizado, el bautismo en fuego, para luego él dar ese bautismo a aquellos que aman y lo anhelan, amados hermanos. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Esta es una palabra clave. La iglesia debe estar angustiada para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Una cosa es el Espíritu Santo en nosotros y otra cosa es sobre nosotros. No hemos conformado solamente que estando en nosotros, pero tiene que estar sobre nosotros. Y miren lo que pasa. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? ¿Se dan cuenta que nosotros acomodamos el Evangelio a nuestra manera? Pero tenemos que predicar la verdad. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, ¿sí?, todo aquel que se angustie para recibir el bautismo del Espíritu Santo va a tener problemas, va a tener lucha con los mismos de su casa. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Porque aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Por eso cuando leemos el texto y el contexto, vemos que Jesús, los mismos hermanos, se habían levantado contra Jesús, amados hermanos. Pero él seguía en esa angustia hasta que llegó el momento, sí, que cuando sale del agua, sí, recibe el bautismo del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, de la copa que bebió el Señor, tú y yo podemos beber. Ahora, ¿nos interesa beber de la copa del Señor? ¿Nos interesa caminar sepultados con Cristo? ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Estamos bajo la gracia. Podemos vivir como nosotros quieramos. No es así, hermano. No es así. Gloria a Dios que estamos bajo la gracia. Y nos ayuda a llevarnos a toda verdad. Dice en el 39, ellos le dijeron, ¿podemos? Jesús le dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Miren, habían hecho algo secreto y agarraron a Jesús allí, pero Jesús le habló en público. Ellos no sabían nada, la trama que estaban haciendo Santiago y Juan. No lo sabían. Se enteraron por Jesús. Cuando lo oyeron los 10,
comenzaba a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándoles, les dijo: ¿sabéis lo que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ella, y sus grandes ejercen sobre ella potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Qué contrario a lo que vemos hoy, ¿verdad? Qué contrario. Será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate de muchos. Eso tiene que estar en nuestro corazón, hermano. A mí no me ayudan a limpiar la iglesia, no me ayudan a limpiar los baños, y siempre lo tengo que hacer yo. Fuimos llamados a servir. Fuimos llamados a servir. En los años que estamos aquí en la iglesia, hermano, limpiamos los baños con mi señora, barremos la iglesia, sacamos las telas de araña. Estamos para servir. Y así también vamos a ver un hermano al hospital, vamos a ver un hermano en tal lado. Estamos siempre interesados en los hermanos porque estamos para el servicio, ¿verdad? Negándonos a nosotros mismos. Y eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. Amados hermanos, queremos el bautismo. Tenemos que tener en nuestro corazón ser servidores. Servidores de Cristo, servidores de nuestros hermanos. Yo quiero el bautismo porque quiero señales, milagros y maravillas. Hermano, el bautismo hace que tú ames las almas y estés al servicio del reino de Dios, no al servicio de tu ego, de tu orgullo, de que yo quiero ser fulano, mengano. No. El que quiera hacerse el mayor será vuestro servidor. Quiero ir, hermanos, a Juan, muy conocido por todos, Juan. Juan, hermano, 7:37 al 39. Ríos de agua viva, el título. Y dice así nuestro Señor: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. Alzó la voz. Algo muy importante iba a hablarle a todos ellos. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno, escucha, no todos, sí alguno. Podemos estar todos dentro de la iglesia, pero ¿cuántos son los que tienen esa sed por el Señor? ¿Son todos? Sí alguno. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venga a mí. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Venga a mí y beba. A veces sin tomar la cruz, sin negarnos a nosotros mismos, queremos tomar, hermanos, del agua del Señor. Sin querer morir a nosotros mismos. Es triste, ¿verdad? Tenemos que obedecer la palabra. Si la palabra dice que yo me debo negar a mí mismo, que debo tomar mi cruz, ¿verdad? El venir a Él significa eso, negarse a sí mismo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior, de su espíritu, no por fuera,
de su interior. Hoy vemos muchas fachadas, ¿verdad? Pero del interior sale agua del río de Dios. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Tú quieres agua viva? Toma la cruz. Négate a sí mismo y vení al Señor. ¿Se dan cuenta? En otro pasaje bíblico dice, hermanos, que Dios dará el Espíritu Santo a aquellos que son obedientes. ¿A ustedes se creen que Dios les va a dar el Espíritu Santo si no somos obedientes? Jesús fue obediente en todo y recibió el bautismo, el Espíritu Santo. Porque sin el bautismo, el Espíritu Santo no podía comenzar el ministerio. Amados hermanos. En el 39 dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir. ¿Verdad? Vengan a mí y beban. ¿Sí? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Verdad? Hermanos, los discípulos de Juan, en el libro de los Hechos, se encuentran con los discípulos del Señor y le preguntaron, ¿fueron bautizados en el Espíritu? Ni sabemos si hay eso. ¿Y cómo entonces? No, nosotros no, el bautismo del agua, por Juan. ¿No sabían que había bautismo del Espíritu Santo? Hoy, en la mayoría de las iglesias, pregúntale a un hermano lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Tampoco lo saben. Están como los discípulos de Juan. Entonces allí vinieron e impusieron las manos y ahí profetizaban, hablaban en lengua angelicales. ¡Ah! Recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Hermanos, tiene que haber en nosotros un amor hacia el bautismo del Espíritu Santo, un deseo ferviente en nuestro espíritu, en nuestra alma y en todo nuestro ser. Porque Cristo vino a la cruz del Calvario a morir, hermano, masacrado, ¿verdad? Puso su vida para volverla a tomar. Para dos cosas esenciales: la salvación, la vida eterna y el bautismo del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios, no todos, pero la gran parte, no hacen énfasis en el bautismo del Espíritu Santo. Y eso es fundamental, hermano. Es fundamental para cada uno de nosotros. Vamos a ir, hermanos, a Gálatas. Vamos a Gálatas, a ver qué nos dice Gálatas. Gálatas 3, amados hermanos. Déjenme ver cuál es el versículo. Gálatas 3. Gálatas 3, 26 al 29. Gálatas 3, del 26 al 29. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo, en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estás revestido. ¿Qué es lo que necesitamos? El revestimiento. El Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Verdad? ¿Qué significa bautismo? Estar sumergidos en el río de Dios. Y ese río es Jesucristo. Estar sumergidos en Cristo.
amados hermanos, así como cuando nos bautizamos en agua, ¿verdad? Que ni un pelito tiene que quedar para afuera del agua, todo dentro del agua, ¿verdad? Bueno, así teníamos que estar en Cristo, sumergidos en Cristo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estás revestido. Bautizados en Cristo, amados hermanos. Y eso es lo que debemos desear, anhelar, clamar, llorar. Señor, sumérgeme en tu río. Señor, que corran ríos de agua viva por mi ser. Señor, se acerca la medianoche y yo tengo que tener, Señor, una reserva, más la lámpara llena de aceite. Si tú te angustiabas, ¿cómo no me voy a angustiar yo para recibirlo? ¿A ustedes se cree que en los 120 que estaban allí en el aposento alto, se creen que les fue fácil estar todos ahí adentro, cuando afuera los estaban esperando? Amados hermanos, había angustia entre ellos para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Ahí la palabra dice que compartían todo en común. Estaban todos de fiesta. No estaban todos de fiesta. Porque los mismos que habían querido matar a Jesús, que Jesús no lo mataron, sino que Jesús entregó su vida para volverla a tomar, ¿verdad? Hermanos, estaban todos afuera, esperando que salieran. ¿Para qué? Para acariciarlos. Hermanos, lo estaban esperando para darle una paliza. Lo estaban esperando para sacarlos de este mundo, a muchos de ellos. Estaban angustiados. Y ellos entendieron que tenían que recibir el poder para salir de la puerta para afuera. Y vaya si salió Pedro, que lo negó, lo maldijo, salió así, lleno del poder. Y les habló a todos aquellos, al Sanedrín, a los sacerdotes, saduceos, fariseos, a los nicolaitas. Esta es la promesa de Joel, que en los postreros días Dios derramaría su espíritu al que ustedes hicieron matar. Con qué valentía aquel que se había escondido, hermano. Con qué valentía. ¿Se dan cuenta lo que es el revestimiento? Y cuando los perseguían, ellos decían: Señor, permítenos hablar con denuedo, con valentía. Pero Señor, ve adelante nuestro haciendo señales, milagros y maravillas. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Mira, aquellos que pelean, que si existen las pastoras, que si no existen las... Mira, hermano, Dios mío, mira lo que dice acá. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Todos vosotros sois uno en Cristo. ¿Será importante el bautismo del Espíritu Santo? Y que la mujer no puede ejercer esto, y que la mujer no puede ejercer lo otro, y que hermanos queridos, que Dios nos ayude. Estaba escuchando a un profesor lleno del Espíritu Santo. Hermanos, cómo desmenuzaba la palabra. Hermanos, cuando dice que la mujer no puede hablar en la congregación. ¡Qué tremendo! Si estaremos ciegos cuando la mujer es algo muy importante dentro de una iglesia. Hermanos, Jesús se apareció primero a las mujeres y después a los discípulos. Hablamos tantas cosas sin saber, hermanos queridos.
Es tan necesario la mujer dentro de la iglesia como el hombre. Los dos son uno, en Cristo Jesús. Un día vamos a dar ese estudio que lo tengo que escribir para dárselo. Está tan bien detallado, hermanos queridos, tan bien detallado, que tenemos que tener el corazón abierto a la verdad de Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Hermanos, cuando uno ve aquellas siervas del Señor que han marcado una historia en el mundo por el Espíritu Santo, ¿se entiende? Amados hermanos, no hay una, hay cientos de hermanas bajo el fuego, la gloria del Espíritu Santo, como misioneras. Lugares que los hombres no quieren ir, allá Dios envía una mujer. Amados hermanos, es tan hermoso poder escudriñar la Escritura y no ser ciegos. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Hermanos, y hay una cantidad, si me empiezo a nombrar, me voy a olvidar porque yo por los nombres, me acuerdo una, Kateri Kuhlman. Amados hermanos, y así como Kateri Kuhlman hubieron varias. Amados hermanos, pero queremos quitarle, sí, porque queremos ser el hombre. Claro que hay un orden, sí, hay un orden. Pero ojo cuando el hombre no quiere actuar. Dios levanta una mujer. Me acuerdo, hermanos, creo que fue en Corea. Allí en Corea la mujer va atrás del hombre agachando la cabeza y haciendo así con la cabeza atrás de él. Le tiene que sacar las medias al hombre. Hermanos queridos. Y Dios mandó una mujer. Y es una de las iglesias más grandes del mundo en Corea. Y fue Dios a través de una mujer. Una mujer llena del Espíritu Santo, hermanos queridos. Es lo mismo que un hombre lleno del Espíritu Santo. No hay límites. No hay límites. Pero tenemos que beber de la copa. Tenemos que sumergirnos en el río. No podemos ser conformistas con que el Espíritu está dentro nuestro. Tiene que estar sobre nosotros. Miren, no me acuerdo del versículo bíblico donde está. No puedo mentir. Pero los discípulos del Señor caminaron con Jesús, ¿verdad? Y ellos caminaron sin tener el Espíritu Santo dentro de ellos. Ah, Julio, te enloqueciste. No, lo dice la palabra, hermano. Hasta que Cristo sopló sobre ellos antes de ir a la cruz. Ahí recibieron el Espíritu dentro de ellos, cuando les dio aliento de vida. Pero luego tenían que esperar el revestimiento por fuera. Ellos cuando echaban fuera demonios, no era que estaban llenos del Espíritu Santo. Caminaban sobre el rema, la orden de Jesús. Y los demonios se sujetaban y echaban fuera demonios, sanaban enfermos, ungían con aceite. Por el rema, porque estaban con nuestro Señor. Los mandaba, caminaban sobre la palabra y ellos hacían las cosas. Pero antes de morir Jesús sopló y ahí el Espíritu Santo entró en ellos. Pero luego les dijo que esperaran para ser revestidos con el poder de lo alto. Es tan precioso, hermano, sobre el estudio del Espíritu Santo. Hay tanta cantidad de versículos. Es tan hermoso, hermanos. Vamos a ir a otro.
Déjenme buscar acá. Primera de Corintios 12:13. Mira lo que dice 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Los 120. Por un solo espíritu. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. En el cuerpo, en un cuerpo, perdón. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? El cuerpo de Cristo, ¿verdad? Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Se nos dio de beber de un mismo espíritu. ¿Qué dijo Jesús? De la copa que yo bebo, ustedes también podrán beber. Del bautismo con que yo voy a ser bautizado, soy bautizado, ustedes también serán bautizados. ¿Se dan cuenta? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Que Dios nos ayude. Vamos a Romanos. Vamos a Romanos acá. ¿Qué nos dice Romanos? Romanos 6, del 3 al 4. Romanos 6, del 3 al 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Está hablando del bautismo de fuego, el bautismo del Espíritu Santo. No está hablando del bautismo de arrepentimiento de agua. Se pelean que en el nombre de Jesús, hermano, hay que bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y la comunión del Espíritu Santo. A eso nos dijo Jesús. Y peleamos, hermanos queridos. Ahora acá está hablando del bautismo de fuego. Lo que dijo Juan el Bautista, el que viene atrás de mí es mayor que yo, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Está ese deseo en nuestro corazón, hermano. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿En qué hemos sido bautizados, hermanos? En su muerte. Por eso la iglesia no desea. Quiere seguir como muertos caminando y no como vivos, porque para vivir hay que morir. ¿Se dan cuenta? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Hemos sido bautizados en sus padecimientos. Pare de sufrir. Ay, hermano. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. La iglesia no quiere caminar sepultada. Quiere fama, quiere dinero. ¿Verdad? Lo menos que piensa es caminar sepultada. No todos, pero la gran mayoría, hermano. Si leyéramos la palabra, si Dios nos abriera el entendimiento, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Muerto al yo, al ego. Yo soy nueva criatura en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Claro que el versículo lo dice, pero vivís a tu manera. No estás sepultado, no estás sepultada. Hermano, tenemos que entender las Escrituras. Nos agarramos los que nos conviene. Un ejemplo,
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Ah, fenómeno! Pero mira por qué Pablo lo dice. Mira el texto y el contexto. Tuvo hambre, tribulación, sufrió naufragio, palizas, cárceles. Y él decía, ¿qué me importa las palizas, el naufragio, esto? Todo lo puedo en Cristo. Pero nosotros sin pasar sufrimiento queremos poner a Cristo adelante y que nos defienda. Hermano, los discípulos, cuando en un momento le dieron una paliza con vara, ellos salen de la cárcel y se regocijaban por la paliza que le habían dado, porque tenían que llevar las marcas de Cristo. Hoy queremos estar sepultados con Cristo para vivir. No nos hemos hecho un evangelio a nuestra manera. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué pasó en el aposento alto? Hermanos queridos, allí vino la muerte para todos ellos, para los 120. Estaban esperando morir a sí mismos para que Dios lo levantara en el poder de Jesucristo, del fuego del Espíritu. ¿Se dan cuenta, hermano? Qué tremendo cómo se mirarían unos a otros que tenían temores, tenían miedo. Qué tremendo, ¿verdad? Y luego lleno del Espíritu Santo. ¿Pero qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Y ahora somos otras. Ahí están las nuevas criaturas. No cuando te entregas a Cristo, sino cuando obedeces a Cristo para ser revestido por el poder de lo alto. Ustedes se creen que en vano, hermano, que también lo repito siempre, porque lo que Dios pone yo lo repito, no sé, como cuando mi madre me daba sopa hasta por la oreja, ¿verdad? Hermano, pedid y os dará. Y todo el mundo la agarra para pedir un auto, una casa y esto, trabajo. Y no, eso no es. Ese texto y ese contexto es para pedir el Espíritu Santo, hermano. Pedí y se os dará. Está diciendo, vos pedí y yo te lo voy a dar. Pedí y se os dará. Buscá y hallaréis. Y todo el que pide recibe. Y todo el que busca halla. Si nosotros somos malos y sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, si nos piden un pan, no le damos una piedra. Si les piden un huevo, no le damos un escorpión. ¿Verdad? Cuanti más mi Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Se dan cuenta que son dos cosas distintas? Cuando yo me arrepiento, pido perdón a Jesús por todos mis pecados y le dice, Señor, entra en mi corazón y sálvame. Hazme una nueva criatura. Entra el Espíritu Santo. Le dimos permiso a entrar al Espíritu Santo. Está en cada uno de nosotros. Y eso nos hace ver, como Jesús le dijo a Nicodemo, nos hace ver el reino. Pero ahora hay que caminar por el camino angosto para recibir el bautismo para poder entrar. Son dos cosas distintas, amados hermanos. Mucho pueblo de Dios va a estar como las 5 vírgenes insensatas. Vieron, pero no entraron. Por eso, hermanos, que Dios nos ilumine el corazón al entendimiento, a la revelación profunda de la palabra. No nos podemos conformar con el Espíritu solo adentro. Hay un proceso, 1000 codos en las rodillas, en los tobillos. Hay un proceso. Hay que caminar. Boga mar adentro, le dijo el Señor. Boga mar adentro. No te quedes con el agua en los tobillos.
No te quedes con el agua en las rodillas. No te quedes con el agua en los lomos. Empieza a nadar. A eso nos llamó Dios, hermano. A eso. Tenemos que ayudarnos unos a otros con esto que nos enseña la palabra, hermano. ¿Saben cuánta confusión hay con lo que estoy hablando? Ay, hermano. Es impresionante. A veces voy a reuniones cuando empezamos a tocar estos temas. Me dice, pero no, Tomasino, yo tengo el bautismo del Espíritu Santo. Digo, bueno, ¿vos lo tenés? Y le hablo a los pastores. ¿Vos los tenés? Bien. ¿Cuántos pastores somos acá? Tantos. Bien. Vamos a traer un paralítico. Vamos a traer un ciego. A ver si se va caminando y el otro se va viendo. ¿No nos faltará la lluvia tardía a cada uno de nosotros? ¿Por qué es que nos mentimos a nosotros mismos? Y se enojan conmigo, muchos se enojan conmigo. Pero prefiero que se enojen conmigo y que sean salvos. Alguien les tiene que decir la verdad. ¿No se dan cuenta que los paralíticos siguen paralíticos? ¿No se dan cuenta que los ciegos siguen ciegos? Que las personas están llenas, los hospitales llenas de gente, hermanos, enfermos, y siguen enfermos. Y por allá una migaja Dios sana a uno. Pero dice que cuando pasaba Pedro, sanaba a todos. Esa era la lluvia temprana. Ahora viene la lluvia tardía, es para los que desean beber de la copa del Señor. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir, hermano? Dios me ha usado, sí. Migajas, migajas. ¿He visto la gloria de Dios en 2 muertos resucitar? Claro que sí. Migajas. Porque estoy hablando de hace años atrás. ¿Y ahora? Dios no es el mismo. Él nos dice clamar por la lluvia tardía con relámpagos. El Señor quiere manifestar su gloria sobre todos nosotros. Que caminemos y hagamos proeza con su palabra, como dice en Habacuc. Y aunque la visión se tardare, espérala porque llegará. Dios nos ha prometido muchas cosas, pero somos nosotros que nos hemos quedado en el camino. Tenemos que estar fervorosos, buscando la presencia del Espíritu Santo. La llenura, amados hermanos. Por eso, hermanos, que el Señor nos dé, y para terminar lo que digo siempre, pero lo vamos a leer, aquí en Gálatas. Tenemos que llegar a este legado que nos dejó el apóstol Pablo, para ti y para mí. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cuál es el grado de espiritualidad que tú tienes que tener y que yo tengo que tener? Acá te lo enseña Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Analizate, hermano. Analizate, hermana. Y yo me tengo que analizar. ¿Estamos realmente crucificados? Pablo, la lucha tan grande que tenía, que él decía, todo el bien que quiero es lo que no hago y todo el mal que no quiero es lo que hago. Había una guerra en él tremenda, como hay en tu vida y hay en mi vida, pero él la superó a través del Espíritu Santo. Y termina, ¿verdad?, diciendo esto: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Se dan cuenta? Miren, hermanos, con esto termino. Ustedes algunos lo saben, otros no.
Cuando yo fui a la Argentina, con una mano atrás y otra adelante, cuando entré en el desierto de Dios, y gloria a Dios por ese desierto, gloria a Dios porque en el desierto es cuando conocemos a Dios, ¿verdad? Me acuerdo que íbamos a la iglesia con mi hermana, y allí en la iglesia, hermano, eran 8, 10 cultos por día. Cada reunión eran 1000 y pico personas. Me acuerdo que hacíamos cola en la calle Rivadavia, hermano. Estábamos a 2 cuadras de la iglesia y los cultos estaban encendidos y tú estabas esperando para entrar o en ese culto o en el otro culto. Fíjense lo que era aquello. Y cada tanto, ¿verdad? Como eran tantos cultos por día, cada tanto había un muchacho que cuando cantaba, ¡pah! ¿Cómo bajaba la gloria de Dios? Impresionante. Y yo le decía a mi hermana, si pudiéramos estar siempre cuando él canta. ¿Se dan cuenta? Y me acuerdo que el último domingo, yo ya me venía el domingo de tarde para acá, para el Uruguay, fuimos con mi hermana a la iglesia, íbamos todos los días. Todos los días íbamos a la iglesia, hermano. Lunes, martes, miércoles, jueves, llovía todos los días. Pregúntele al pueblo de Dios a ver si van todos los días a la iglesia. Oh, esto es una manga de loco. Hermanos queridos, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, ¿verdad? Y en la mañana estaba ese muchacho, hermano. ¡Ah! Cantó de una manera impresionante, cómo Dios lo ungió, cómo Dios le dio esa voz, cómo llenaba todo ese cine, la gloria de Dios, hermano, impresionante. Y cuando termina de cantar, tendría unos 22, 23 años, dijo, hermano, me voy para casa porque vengo de enterrar a mi hijo. Vengo de enterrar a mi hijo. No faltó al culto. Dejó a la esposa en su casa y vino a la reunión. Y Dios lo usó de una manera maravillosa. Eso es estar sepultado. Eso es estar sepultado con Cristo. Primero Dios. Primero Dios. Y luego nuestra vida. Si yo tengo un deber, si yo tengo un compromiso con Dios, hermanos, tomo la cruz, me niego a mí mismo, o primero mis compromisos están primero que Jesucristo. ¿Cuánto nos falta? Necesitamos el fuego de Dios. ¿Se acuerdan Jeremías? Digo, voy a terminar y sigo. ¿Se acuerdan Jeremías? Quería dejar todo. Jeremías, oh, gloria a Dios. Dios bendiga, sí, mi hermana de paso a los toros, Jesia, Jehová existe. Hermano, Jeremías, el profeta llorón, medio parecido como yo. Lo que nunca tuve en el corazón abandonar todo. Siempre seguí firme, firme. Hermano. Criticado, sin crítica. Bah. Pero Jeremías se debilitaba. Jeremías se debilitaba, hermano. ¿Verdad? Y quería dejar todo. Pero había un fuego en su pecho. Había un fuego. Era el Espíritu Santo, que no lo dejaba, ¿verdad?, quieto. Tenía que obedecer la voz de Dios. Y a veces maldecía hasta el día que había nacido. Yo siempre agradecí. Me parezco a Jeremías lo llorón, pero después lo demás no. Hermano, gracias a Dios, ¿verdad? Él decía, ¿para qué habré nacido? Cuando Dios le había dado la promesa que lo había santificado desde el vientre de la madre y lo había apartado para él, ¿verdad?
Pero era tanta la lucha, tanto el sufrimiento, pero estaba el fuego del Espíritu Santo, que no lo dejaba abandonar. Ese fuego es el que tenemos que tener nosotros. Se nos acerca la medianoche. Se nos acerca la medianoche. He tenido muchas visiones. Por eso cuando todo el mundo predicaba prosperidad, yo predicaba santidad. Y predicaba que el mundo venía en caos. Y algunos me miraban como diciendo, nunca más me invitaban. ¿Qué me van a invitar? Si predicaban de prosperidad, hermanos queridos. Y Dios me mostraba, hermanos. Un día me mostró 2 columnas de humo. Pero aquello era impresionante. El ancho de cada columna. Impresionante. Un humo negro asqueroso. Asqueroso. Y yo miraba para un lado y veía aquellas tremendas, pero eran como torres de comer, los edificios, de los rascacielos, aquello era impresionante. Y aquello giraba y giraba y giraba y giraba con una velocidad tremenda, giraba uno de un lado a otro, y yo mirando de un lado y a otro. Y de repente ese humo negro, cuando llegaba entre el cielo y la tierra, se prendía fuego. Se prendía fuego. Hermanos, y esas nubes llegaban al cielo. De repente veo a un hombre vestido de blanco que se paseaba en las nubes, de un lado al otro, de un lado, de este lado que estaba, sí, ese humo asqueroso negro que subía de la tierra, se paseaban de un lado a otro. Y yo le decía, Señor, ¿qué me estás mostrando? ¿Qué es lo que me estás revelando? ¿Qué es esto, Señor? Hermano, se acerca la medianoche y Cristo nos está esperando en el cielo. Se acerca la medianoche a paso agigantado. Tal vez, y no tal vez, comenzamos Gog y Magog. Y hay 2 Gog y Magog. Uno después del milenio, o sea, sí, después del milenio, y otro ahora. Hermanos, amada iglesia del Señor, sumérjanse en el río de Dios, porque esto va a traer muchas consecuencias, pero los hijos de Dios estaremos guardados. Y no estoy hablando de la tribulación y la gran tribulación, estoy hablando de dolores de parto. Amados hermanos, busquemos a Dios con todo nuestro corazón, y como lo hizo Jesús, con angustia. Debemos estar revestidos con el poder de lo alto. No miren para los costados. No miren para los costados. Mi primer pastor nos enseñaba. ¿Se acuerdan ustedes de que tienen la hermana Alicia, el hermano Peralta, verdad? Y no sé, tal vez la hermana de Paso de los Toros, tal vez Mariana, no sé. Antes, hermanos, los carros y caballos, ¿verdad? Que pasaban el lechero y todo aquello, que vendían pan, hielo. Uno vivió en toda esa época. Le ponían unos pedazos de cuero cuadrado acá para que los caballos no se asustaran y no miraran para los costados. Entonces el caballo miraba siempre para el frente, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos que ser igual. No miremos para los costados. No miremos ni para la izquierda ni para la derecha. Nuestros ojos puestos en Jesús, autor y consumador de la vida. ¿Se dan cuenta, hermano? Que Dios nos ayude a crecer juntos. Sí, yo necesito el bautismo del Espíritu Santo. Sí, pero Dios te usó para resucitar 2 muertos. Sí, hace 30 años atrás, 25 años atrás. ¿Y ahora?
Y ahora, hermano, vamos, sí, a sacar esa tela de cebolla. ¿Vieron la tela de cebolla que hay que sacarla así para encontrar la cebolla? Vamos al grano. Vamos a la verdad, hermanos queridos. Dios te quiere caminando, ¿sí? Y que la sombra tuya vaya sanando a los enfermos. Esa es la gloria postrera. Bueno, hasta acá va a ser el programa, primer programa, ¿verdad? 883 que arrancamos de vuelta. Hermanos, hoy a las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana, me acosté tarde y a la 1 de la mañana me llamaba el pastor Erwin. Hermanos, para que predique a las 9:15, tengo que estar predicando para Nueva York, ¿verdad? Yo les doy gracias a Dios por todos ustedes, hermano, porque ustedes son los Ur y Aarón de mi vida. Cuando todos me han despreciado, me han ladeado, ustedes me han levantado los brazos. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Y le doy gracias a Dios por el pastor Erwin. Nadie es profeta en su propia tierra. Sin embargo, hermanos, ¿cuándo me iba a imaginar yo que el viernes se iba a ser un trío de pastores hablando directamente desde Belén, desde Israel? Nunca pensé en mi vida, nunca. Cómo Dios te abre puerta, hermano, cuando vos no lo pensás. ¿Qué iba a pensar yo que íbamos a ser? Y ya quedamos comprometidos para hacer un programa entero. Sigan adelante. No importa lo que has pasado y lo que has sufrido. Dios tiene cosas maravillosas para tu vida. Te cerrarán las puertas, pero Dios no. Te golpearán, pero Dios te sustenta. ¿Te das cuenta? Prepárate, hermano. Prepárate, hermana, en el medio del dolor, en el medio del sufrimiento. Dale gracias a Dios, porque lo que viene para tu vida es tan hermoso, ¿sí?, que los sufrimientos y los desprecios y todo lo que nos han hecho, hermano, no se compara con lo que Dios tiene preparado para tu vida y la mía. ¿Te das cuenta de lo que quiero decir? Así que, hermanos, todos aquellos que quieran estar, ¿verdad?, allí en Radio Encuentro, hoy a las 9:15, los espero. ¿Sí? Y en estos días arranco con el programa también, de corazón a corazón con el hermano Julio. No sé qué día voy a arrancar, pero el tema es que yo ya no me aguantaba más sin predicar y sin estar con ustedes. Así que, hermanos, les mando un abrazo grande. Gracias por estar, los quiero mucho. Y acuérdense de orar por mí. Ahí, 2 minutitos por día, por el hermano Julio. Que Dios lo bendiga y la paz de Dios con ustedes.